Momento de recibir a nuestro invitado de la fecha aquí en Proeconomía y Finanzas. Nos acompaña el economista Jorge Garicoche. Jorge, gracias por el tiempo y bienvenido a Canal Pro. Omar, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir contigo y con toda la teleaudiencia del Canal Pro. Bueno, la idea es conversar sobre inflación. Ya estamos terminando casi el tercer mes del año. Hay datos ya que dio a conocer el Banco Central del Paraguay. Tuvimos algunos movimientos hacia los primeros meses de este año, entre enero y febrero. ¿Qué se puede decir, qué se puede analizar de esos números? Bueno, la inflación, en primer lugar, quiero decir que es un tema que se volvió recurrente en nuestra discusión de las mesas familiares, y no solo en Paraguay, sino a nivel global. Hoy es una cuestión que está presente en las conversaciones que tenemos, porque lo que los economistas andamos diciendo es que la inflación viene en un descenso, y eso es cierto comparado con el nivel de crecimiento de precios que existía ya por el 2021, 2022, sí, y que ahora tiene un menor ritmo. Sin embargo, en gran parte del mundo hay algún componente que todavía está impactando mucho. En el caso de Estados Unidos, los servicios, la mano de obra; en el caso de Europa, la energía; y un poco viniendo hacia acá y en concreto en Paraguay, el componente de alimentos es un componente que está afectando y mucho. Y eso cobra relevancia porque cuando medimos la inflación es un número macro, es un número agrupado, donde la inflación, el componente de alimentos es un grupo muy importante. Y el peso es aproximadamente del 30%. Números más, números menos. Eso básicamente nos dice que en promedio el paraguayo gasta 30% de sus ingresos destinados a adquirir alimentos. Eso puede ser una realidad para algunos, pero no es el caso de todos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos tienen un destino de sus ingresos hacia un 60-70% en el componente de alimentos. Por lo tanto, la afectación de incrementos de precios que hubo en este grupo termina afectando mucho más a su bolsillo. Por ahí un poco viene la cuestión de por qué este tema de, mira, la inflación no se está midiendo bien, no se mide mal, porque la inflación no es una canasta básica. Cuando separamos quizás y referenciamos los alimentos como un indicador de canasta básica, ahí sí tenemos un impacto bastante alto en lo que respecta a esos segmentos donde particularmente hay mucho destino de ingresos hacia esos productos. Claro, porque también el dato integra otros componentes y tiene mucho que ver con lo que mencionabas, el tema de la movilidad, por ejemplo, que repercute y mucho cuando hay variación de combustible. Podría uno pensar en un aumento en el precio del pasaje que no se da porque está subsidiado nada más. Entonces, eso también pesa, digamos, en el bolsillo. Así es, y a inicios de este año nos complicó porque vimos que eso también fue creciendo en cuanto a su precio. Ahora hay un leve descenso, justo en estos días se estuvieron anunciando rebajas, de a poco se va trasladando también al sector privado. Creemos que eso se van a sumar a casi todos los emblemas privados, porque es una tendencia que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? El precio del petróleo viene bajando abruptamente con relación a lo que era al inicio de año. Creemos que eso al menos se va a estabilizar. No creo que tenga un descenso todavía mucho más grande, pero eso daría pie a que gradualmente se vaya también ajustando ese precio de la movilidad en Paraguay, ¿verdad? El precio del combustible, que es un componente también importante dentro de lo que termina siendo los gastos recurrentes que tenemos, ¿verdad? Y fíjate que en eso que mencionas, el tema combustible también se traslada a la cadena de producción de alimentos. Entonces tiene una repercusión y un peso. Por supuesto. La cuestión con el combustible, un poco lo que pasa es que cuando sube o cuando baja, el efecto no es inmediato, ¿verdad? Porque tiene que insertarse en esa cadena productiva. Pero va dando espacio a que haya, en este caso cuando se reduce, vaya habiendo mejoras en los costos operativos, ¿verdad? Ahí dependerá un poco de qué peso tiene dentro del componente de producción. Pero da un poco de margen, por lo menos para equilibrar ciertos precios, porque si bien esto se está reduciendo, hay otros elementos que vienen en incremento. Y hay muchos factores que inciden en esta variación de precios
Jorge. Por ejemplo, uno de ellos el clima, ¿no es así? Asimismo, decíamos que el grupo de alimentos fue uno de los grupos donde hubo mayor volatilidad y que terminó afectando a muchos segmentos de paraguayos. Sí. Y en enero, febrero, marzo, en este primer trimestre, hay productos que por la estacionalidad mismo suelen ser difíciles de producir. Ponía el ejemplo de la lechuga, que generalmente tiene una menor producción en esta época porque no es la estación. Sin embargo, los productos que son de la estación también sufrieron una menor producción por los factores climáticos. Recordemos que la lluvia terminó llegando ahí a finales de enero y principios de febrero, pero se hizo esperar bastante. Entonces eso afectó también a muchos cultivos frutihortícolas y ante una menor producción, menor oferta en el mercado, terminaron incrementándose sus precios. El año pasado ocurría algo similar en la variación de precios con la carne. A principios de año, frutas y verduras. Y a eso se suma también recientemente el huevo, ¿sí? Asimismo, el huevo es un producto que lo estamos discutiendo en la región y que también se está discutiendo a nivel mundial, ¿verdad? No escapa al mundo de esta discusión, un poco por distintos factores, ¿verdad? Quizás en Paraguay el factor preponderante fue el tema climático que terminó afectando la producción de pollitos, principalmente, no es el único factor, ¿verdad? Y en el mundo la gripe aviar que golpeó muchísimo la producción. Y hoy se están hablando de soluciones que nosotros tenemos acá en el país, como no venderlo en paquetes grandes, venderlo por docena o venderlos en paquetitos de a 3 incluso en países desarrollados. Así que esta cuestión es algo que se está hablando en el mundo y yo creo que un poco para consejo de la teleaudiencia deberíamos de tener ya en cuenta de que se viene una época como la Semana Santa donde la demanda justamente por este y otros productos se vuelve mucho más intensa con relación a otros periodos, por lo tanto también suele haber alguna pequeña presión por el incremento de precios de estos productos. Así que es de esperarse que haya algún tipo de ajustes en muchos de los productos que inciden en la preparación de los platos tradicionales que tenemos en Semana Santa. Y en materia económica, lo que ocurre en estos meses puede llegar a incidir en el promedio final de la inflación, en las metas que tiene el BCP, ¿o esto no es así, Jorge? Puede. Yo creo que las cuestiones de todas las variables económicas, una de ellas la inflación, está en constante revisión. La dinámica del mundo es muy volátil, ¿verdad? Tenemos situaciones donde un día estamos hablando de una situación de paz entre Rusia y Ucrania, pero al mismo instante estamos hablando de conflictos que se van acentuando en otra parte del mundo. Y todo eso termina impactando en alguna etapa de la cadena de valor de la producción del mundo y en la producción que nosotros tenemos, ya sea porque traemos insumos, ya sea porque traemos productos importados. Algo que se está hablando y mucho es el tema del efecto del dólar que podría tener en nuestra inflación. El dólar viene teniendo un incremento importante en la última semana, creció un poco más de lo que uno quizás esperaba. Sin embargo, un poco de calma acá en el sentido de que la transición de un incremento del dólar en los precios en general no se da de la noche a la mañana. También el importador o el productor nacional que tiene insumos que mete en su cadena de producción no siempre puede de la noche a la mañana ajustar el precio porque está su competencia, porque tiene productos sustitutos y no quiere quedarse sin vender. Entonces, muchas veces la primera medida es sacrificar márgenes. Ahora, distinto es el caso cuando el producto tiene una demanda cautiva, no tiene mucha competencia, entonces el ajuste se da más rápido. El ajuste suele llegar en algún momento del año, pero no se da de la noche a la mañana. Así que ahí un poco con ese miedo que pueda existir de que los precios se vayan a disparar por esta escalada del dólar, no se va a dar al menos de la noche a la mañana. Y en los últimos años tampoco se dio eso en Paraguay, entonces no podría esperarse y tener miedo a eso, ¿verdad, Jorge? Es un buen punto el que mencionabas, Omar. Allá por el 2015, 2016, más o menos en esa época, hubo una devaluación muy importante del guaraní respecto del dólar. Y sin embargo la inflación terminó en rangos normales, ¿verdad?
justamente un poco por lo que comentaba, ¿verdad? También la producción nacional va ganando espacio y también hay un proceso de competencia que no permite que rápidamente ese mayor costo sea trasladado directamente al precio. Son factores a tener en cuenta. Sí creo que dentro de las decisiones económicas, ya sean las decisiones familiares o empresariales, tengamos en cuenta que hay una presión al alza por el dólar acá y en el mundo, y creo que tenemos que ir tomando medidas de contingencia ante eso. Ahí no tenemos mucho espacio de política. Mucho de lo que pueda llegar a suceder con eso depende del mundo, también de algunas cuestiones que están sucediendo internamente, sí, por supuesto, pero es bueno ir teniendo algunas medidas de contingencia. Por ejemplo, si en una casa uno consume productos importados, por ahí puede dejar de hacerlo, pero cuando esos importados son insumos de una industria o una empresa, ahí sí es más complicado, Jorge. Claro, y ahí un poco el consejo sería tener algún instrumento de cobertura que puede ir desde fondos mutuos, ¿verdad?, donde el rescate se da en 24 o 48 horas, o algún otro instrumento financiero que calce con el ciclo de negocio que uno tiene. ¿Cuál es la idea un poco básica detrás de eso? Que la cantidad de dólares que uno pueda adquirir también vaya ganando algún tipo de rendimiento. Entonces, o le empata a esa devaluación, o si la devaluación se vuelve muy grande, por lo menos la pérdida no es total, sino termina siendo en menor medida. Así que creo que hoy existen instrumentos en el mercado como para poder hacer algún tipo de cobertura, especialmente en línea con lo que decías, con aquellas firmas que terminan importando, ya sea el producto terminado o los insumos. Creo que hoy es importante tener algún tipo de inversión, algún tipo de cobertura que permita mitigar ese riesgo del tipo de cambio. ¿Podría darse una variación superior a lo que periódicamente se da con el dólar, más allá del 4 o 5% de apreciación durante el año en este 2025? Es posible un poco porque venimos teniendo un deterioro en nuestra balanza comercial, estamos trayendo más de lo que estamos vendiendo en el mundo, entonces esa tendencia se va a ir recomponiendo, pero va a ir dejando ese efecto un poco en el mercado cambiario de que están saliendo más dólares de lo que está entrando. Esa es un poco la consecuencia de la balanza comercial, así que va a terminar afectando eso, un poco también las cuestiones que va pasando en el mundo, como te decía. Por un lado, en algún lugar del mundo hablamos de paz, pero en otro lado hablamos de muchas tensiones. La tasa de referencia en el mundo, en países como Estados Unidos, no está bajando. Sí. Eso también genera una presión por tomar decisiones de posicionarse en una moneda que genere una cierta tranquilidad. De hecho, recién estábamos dando ese consejo, ¿verdad? Posicionémonos en algún tipo de esa moneda. Y no somos los únicos que damos ese consejo, sino a nivel mundial se está dando. Y eso genera una presión por la demanda que termina incrementando en algún punto ese precio. Así que es de esperarse que este año puede llegar a ocurrir alguna mayor devaluación a la esperada. Y subrayo nomás puede, porque capaz no se da, amén de eso, pero si se llega a dar, que nos encuentre preparados.